Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Eduardo Galeano. Hace más de 20 años, un puñado de gente pequeña en Guadalajara, una ciudad pequeña del centro de España, empezó a hacer cosas pequeñas, a intercambiar libros, a hacerse recomendaciones, a organizar exposiciones de arte, a hacer una revista o incluso a hacer pedidos de productos de temporada y ecológicos directamente a los productores. Unos pocos años después, ese pequeño grupo creó el Rincón Lento, una asociación que a lo largo del tiempo ha ido agrupando a más pequeña gente y más pequeña gente hasta convertirse en un referente en la ciudad del consumo responsable y la economía social, de las actividades culturales y de las actividades artísticas y de la participación social. Hoy en día, el Rincón Lento, que agrupa a muchísima más gente pequeña, es un lugar muy difícil de explicar, de describir. Imaginad un local que parece una tienda, que tiene productos ecológicos, productos naturales, productos de temporada, productos de kilómetro cero, pero que también tiene libros y también tiene artesanías, también tiene objetos de segunda mano, tiene hasta objetos que se venden en una moneda complementaria y social que se llama la bellota. Es un lugar que tiene además muchos rincones. Tiene salas en las que hay teatro, hay cine, hay presentaciones, hay talleres artísticos, hay clubs de lectura, hay talleres de escritura y también hay talleres de esparto. Es un espacio en el que hay mucha gente pequeña, de la gente pequeña, que incluso tiene su propia sala para sus juguetes y sus cuentos. También hay gente mediana, especialmente adolescentes que vienen con sus centros escolares a hacer talleres de consumo responsable. Y también hay adultos. Adultos que buscan otra forma de consumo, que quieren participar de esas actividades, que simplemente quieren pasar por allí como si fuera la plaza de un pueblo, a charlar, a dar una vuelta, a sentarse a leer un libro, o también a echar una mano. Hace unas semanas estuve yo echando una mano de voluntario por la tarde. Un día de esos locos en este lugar tan peculiar, ¿no? Tan dinámico, tan diferente, tan diverso. Ese día había recogida de naranjas. Esto supone decenas de personas entrando con cajas, saliendo, pesando, pero es que también en la sala había un taller de baile y en la zona de los sofás había una reunión de Abriendo Fronteras Guadalajara y en la sala central, que tenemos una mesa muy grande, había un taller de ñapas. Un taller donde se reúne gente a intentar arreglar pequeños electrodomésticos, bicicletas y entre todos intentar alargar la vida de los productos. Ese día había una mujer con una niña de 4 o 5 años que intentaba arreglar la bicicleta de la niña. La niña pronto se aburrió de los alicates y de los cables y se vino hacia donde yo estaba en el mostrador a ver todo ese trajín de gente entrando y saliendo. En un momento dado, la niña dijo: «Aquí os reís mucho, ¿no?». Las 2 o 3 personas que estábamos en ese momento en el mostrador nos quedamos paralizados con el comentario, nos miramos y nos pusimos a reír, efectivamente. Esto es una muestra de lo que es el Rincón, un lugar que evidentemente no ha cambiado el mundo, pero que probablemente sí ha cambiado o ha transformado a ratos el pequeño mundo cotidiano de mucha gente. E importante también un lugar que permite imaginar en un futuro más deseable y que nos hace pensar en nuevas ideas y en nuevos proyectismos. No poder pensar es lo que nos ocurre cuando la emoción dominante es el miedo y cuando la incertidumbre es la única certeza que nos queda. Marina Garcés. Vivimos tiempos un pelín grises, ¿no? Un pelín pesimistas, un poquito apocalípticos. Ese miedo y esa incertidumbre de la que habla Marina están potenciando demasiado el odio, ¿no? La agresividad, la intolerancia. Ese miedo y esa incertidumbre, además, encuentran su caldo de cultivo en las noticias, en las redes sociales, en las series, en las películas. Y todo ello, además, amplificado por el algoritmo, ¿no? Que parece que le gustan este tipo de cosas así, ¿no? Cuando pensé en la charla, digo, a lo mejor tendría que venirme con un hacha
y deciros, ¡mucha gente pequeña! ¡Salid ahí a arreglar el mundo! Porque parece que es lo que se viraliza, ¿no?, en las redes. Pero bueno, no es mi estilo. Seguiré con este estilo tranquilo, ¿no?, y reflexivo al respecto. Los que somos profesores y trabajamos en el aula con alumnos nos hemos dado cuenta durante los últimos años de cómo este pesimismo, ¿no?, y esta, a veces, agresividad ha calado demasiado hondo en las aulas. En mis asignaturas de economía les pido en algunas actividades que piensen en el futuro, que se visualicen dentro de una serie de años, para que, bueno, piensen cómo serán sus trabajos o piensen cuáles serán los retos de la economía en el futuro. En estas actividades aparecen demasiados comentarios apocalípticos, de desastre, de extraterrestres, también de pandemias, ¿no? Es cierto que es una generación que ha nacido en una crisis financiera, ha vivido también los efectos de esta emergencia climática, está viviendo en directo guerras y genocidios, ha vivido una pandemia, ha vivido un apagón. Luego, ciertamente es normal, ¿no?, que vean también ese futuro un poquito difuso. No solo los jóvenes, los adultos también nos ocurre, ¿no? A los adultos quizás todavía más, ¿no? Porque lo que somos viejóvenes, el futuro tampoco es que lo veamos muy nuestro, ¿no? Somos más de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Madre mía, nosotros, esta juventud de ahora, con la pantalla y todo el día. Todo esto lo decimos con nuestro propio teléfono también dándole, ¿no? Ahí, no, nada más que ahí todo el día enchufados. Yo a su edad estaba ahí 24/7, 365 arreglando el mundo. Mentira, completamente. Yo personalmente, como docente, después de 25 años, sí noto un poquito que he perdido la energía, ¿no? Al principio llegas allí y piensas que vas a cambiar el mundo, ¿no?, y vas a cambiar la educación, ¿no? Y como activista social creo que también, ¿no? En aquella época, en los 90, escribíamos grandes pancartas de ¡otro mundo es posible!, ¿no? Y hoy en día no sé si lo pensamos. Pero cuando me noto decaído y cuando noto la espesura, hay que acudir a los maestros. Cuantas más razones hay para el pesimismo, más motivos tengo para la esperanza. José Luis Sampedro. Un día que estaba en la universidad, de repente un profesor, Carlos Berzosa, nos dijo: hoy no hay clase, hoy vamos a ver una charla de un amigo. El amigo era José Luis Sampedro. Yo le conocía como escritor, había leído La sonrisa etrusca, El río que nos lleva, no tenía ni idea de que era economista y estaba estudiando economía. En la charla presentaba el libro, un libro sobre conciencia del subdesarrollo, en el que analizaba, había escrito otro previamente en los años 70, analizaba qué había pasado con ese desarrollo a lo largo de esos años. Las conclusiones no eran del todo positivas, sí que se hablaba de que había habido sin duda, ¿no?, una mejora en las condiciones de vida de millones de personas en el planeta, pero todavía había demasiada gente que vivía en el umbral de la pobreza. Y demasiada gente, además, que vivía con una desigualdad sangrante. Al finalizar la charla, alguien le echó un poquito en cara ese pesimismo, y él nos lanzó esta frase. Una frase que a mí personalmente pues, me ha acompañado durante toda mi vida académica y personal. Y no solamente esta frase, ¿no?, sino en general también su visión. Una visión humana, una visión social y una visión de la economía consciente de los límites materiales que tiene. Los econoplastas, un grupo de profesores o no de este rincón lento, hemos intentado mantener también esa visión y en nuestras charlas y en nuestros materiales que publicamos, también mantener el espíritu Sampedro. Realmente fue un visionario, porque hoy en día muchas otras visiones críticas tienen en cuenta esta visión de la economía alternativa. Kate Raworth, por ejemplo, dice: ¿y si buscamos una economía que nos permita vivir a todos dignamente y que respete el planeta que habitamos? Kate Raworth es promotora de lo que se denomina la economía rosquilla. ¡Que entre la rosquilla! Muchas gracias. Kate Raworth lo que hace es criticar la visión lineal tradicional de la economía.
Una visión que habla de sobreexplotar los recursos para luego producir y luego consumir y luego desechar sus residuos. Teniendo en cuenta que hay que crecer lo máximo posible y sin tener en cuenta cómo se reparte ese crecimiento, ni tener en cuenta que el planeta es finito. Todo aquel que piense que se puede crecer de forma ilimitada en un planeta finito, o es un loco o es un economista. Alternativamente propone una visión circular, como la rosquilla, con dos anillos. Un anillo interior que reflejaría los mínimos vitales que todo el mundo debería cumplir. Nadie debería vivir en este agujero sin cubrir todas sus necesidades de alimentación, de sanidad, de vivienda, de educación. Pero una vez que nos encontramos en la parte comestible de la rosquilla, hay que tener en cuenta que también hay unos límites exteriores. Unos límites exteriores que nos imponen nuestros equilibrios ecológicos y que hacen que, si no los tenemos en cuenta, el futuro evidentemente sea insostenible, no solo para la economía, sino también para la vida. Muchas gracias. Kate Raworth, que cuenta esto mucho mejor en también otras charlas TED, habla además de cómo tiene una visión esperanzadora sobre el futuro. Pero como dice ella, no una visión esperanzadora de cruzar los dedos, de ay, a ver si viene bien, ay, a ver si mejora la cosa, sino una visión esperanzadora de arremangarse y de ponernos a amasar rosquillas, con la receta de la abuela Dionisia. Como el colibrí del cuento. Conoceréis todos el colibrí del cuento. Y si no lo conocéis os lo voy a contar, porque estamos en la ciudad de los cuentos y no me voy a ir sin contaros un cuento. Dicen que hubo un incendio en el bosque y todos los animales salieron despavoridos del bosque. Todos huían hacia la zona que fuera más alejada del incendio. Todos menos un colibrí, que de repente veían que llevaba su dirección, pero de repente le volvían otra vez a ver la dirección contraria. Y otra vez que huían y otra vez le veían pasar. Y otra vez le veían ir, venir. Hasta que un zorro de repente dijo, ¿pero qué haces? ¿Pero no ves que el incendio está allí? Ve como nosotros, como ahora ya. Y el colibrí dijo, pues es que he visto una laguna ahí un poco alejada y entonces estoy yendo hacia allí, lleno mi pico con todo el agua que puedo, me voy al incendio y echo el agua en el incendio. Como os podéis imaginar, muchos se rieron de él, otros le dijeron, ¡ay, qué iluso, ya está aquí el utópico, ay, qué ñoño! ¿No? Otros directamente se cabrearon porque hay gente que no solamente no hace nada, sino que le molesta que otra gente también haga. El colibrí lo único que dijo, dice, sí, lo sé que es prácticamente inútil lo que estoy haciendo, pero yo he hecho mi parte. En ese hecho mi parte hay una cosa interesante que quiero cambiar y como los iconoclastas hacemos versiones nuevas de los cuentos. Porque la versión tradicional de la fábula lo que dice es que los espíritus al escuchar esa frase del colibrí de yo al menos he hecho mi parte, mandaron una tormenta y apagaron el incendio. Y eso a los iconoclastas no nos gusta, ¿no? En nuestro final, realmente lo que ocurre es que ese bosque, había una serie de poblaciones que consideraban el bosque como un bien comunal y entonces lo gestionaban de forma como si fuera suyo, lo cuidaban, lo limpiaban, hacían una explotación sostenible del bosque, plantaban especies autóctonas y además, como se pagaban impuestos que eran justos y progresivos, había servicios públicos, como por ejemplo bomberos forestales que en invierno también limpiaban y hacían contrafuegos y en el momento que se produjo el invierno lo dieron todo junto a la población para conseguir apagar ese incendio. Eso sí es un buen final de un cuento. Pero querría recuperar esa idea de yo al menos he hecho mi parte. Por un lado, porque me parece interesante, porque al decir eso seguro que hubo otros animales que dijeron, ostras, pues es verdad, yo a lo mejor también podía haber hecho más. En esa idea de contagiar el espíritu de acción hay también un mensaje importante. Porque si salimos de esta, lo tendremos que hacer en colectivo, no en nuestro búnker con nuestra radio a pilas y nuestra latita de sardinas. Y cuando decimos también eso, yo al menos he hecho mi parte, también hay una cosa interesante, ¿no? Y es esa idea de la satisfacción que genera hacer cosas. Y evidentemente, si esas cosas además se hacen en colectivo con otra gente y en común, seguramente que sean más divertidas, sean más alegres y generen más risas. Aquí veo mucho colibrí.
Por aquí veo mucho colibrí, porque veo a mucha gente que también participa en colectivos que intentan transformar su lugar. Hay gente que intenta organizar eventos para que hagan reaccionar a la gente. Hay gente que también ante una catástrofe seguro que lo daría todo por los suyos y por el lugar donde viven. Pero también veo a mucha gente que en su cotidianidad es colibrí, que cuidan a los suyos, a sus familiares, a sus amigos, que ayudan y escuchan a los demás, que cuidan su entorno, que cuidan su pueblo, que hacen actividades para fomentarlo, que en su propio trabajo pues hacen cosas que creen que son lo que tienen que hacer. Y en definitiva, mucho colibrí que aplaude a rabiar cuando alguien le dice que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Muchas gracias.